con el Fondo de Cultura Económica y entonces hacemos los libros que pensamos que son importantes para formar a las nuevas generaciones. O sea, una imagen del México contemporáneo en todos los aspectos: economía, política, demografía, educación, salud, historia, antropología, etcétera, ¿no? Y entonces hacemos volúmenes que puedan servir a los profesores y a los estudiantes. Y es una tarea que me satisface mucho, que me llena intelectualmente y me da además para qué vivir. Y lo otro es ya en la tarde, noche, yo me dedico exclusivamente a los libros y entonces puedo cumplir pues el propósito fundamental de mi vida, que es seguir aprendiendo a conocer México. Enrique, de los escritos que hemos revisado para esta entrevista surgen varias veces ideas que se repiten constantemente. Ajá. Y nos gustaría que nos dijeras si te sientes identificado con ellas. Gran gestor cultural. Ajá. Pues bueno, gracias a esos maestros a que me referí en Jalapa, en el Colegio de México, yo cuando me formé tuve la suerte de tener profesores que no solamente estaban comprometidos con su cátedra, con enseñar bien, con orientar a los alumnos, sino que tenían una visión social de su país, que trabajaban por construir un México nuevo en las instituciones académicas y científicas, que eran, además de profesores, formadores de generaciones, eran políticos, creadores de las grandes instituciones culturales que hoy siguen siendo el alma de nuestro país: la Universidad Nacional, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio Nacional, las grandes instituciones científicas fueron obras de esos maestros que, además de ser médicos, biólogos, sociólogos, historiadores, tenían una vocación de servicio para su país. Y eso, a ellos les debo yo esa vocación de servicio. Erudito. Eso sí no creo. Más bien soy un estudiante perpetuo, una persona que trata de enfrentar los desafíos. Sí, no me he quedado en un área. Yo empecé como historiador económico, después historiador de la época colonial, después historiador del siglo XIX, y ahora pues vuelvo a lo que son los grandes orígenes de México, a sus culturas antiguas, y ese es el resultado del último libro. Pero no me siento un erudito, me siento un aprendiz. Y renovador de la investigación histórica. Bueno, sí, porque pues cuando fui a París la historia económica era una novedad y yo tuve esa fortuna de conocer a Fernand Braudel, a Ruggiero Romano, un gran historiador económico italiano, a Pierre Vilar, un español muy ligado con Cataluña, pero francés, profesor en la Sorbona, y bueno, y la geografía económica y la sociología histórica, y eso me dio muchas vibras, como decíamos en México, me llenó de muchos estímulos nuevos, y bueno, con la guía de ellos pude deambular de una parte a la otra, y bueno, creo que los historiadores son gentes que están renovándose continuamente, están, bueno, ahora por nuestras instituciones que tienen ya no una especialidad, sino están expertos de todas las especialidades, y afortunadamente está uno encerrado en un área, en el campus, y puede uno oír, mirar, escuchar y conocer estas distintas posibilidades del saber humano. Enrique, en breves momentos recibirás el premio ASICOM Universidad de Oviedo de Periodismo Cultural 2010.
y tu cátedra versará sobre los orígenes del poder en Mesoamérica. Cuéntanos un poco de qué va a tratar. Bueno, esta es una última aventura, porque yo empecé a estudiar el México prehispánico casi por un sentimiento de culpa. Ya tenía, creo que 35 o 40 años, y me puse a leer el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, que se publicó en el siglo XVI, se elaboró, se publicó en el siglo XVII, pero es un libro fundado en la antigüedad mesoamericana, quizá en la época clásica, por el siglo VII, VIII de esta era. Y casi tuve un trauma, un golpe muy fuerte, porque no entendí nada. Es un lenguaje expresado en los mitos, en las cosmogonías, que tiene por su propia estructura y su simbolismo, y yo me quedé asombrado y fuertemente afectado porque no entendía, y me dio una sensación terrible el que, siendo mexicano, yo no pudiera entender los textos que escribieron los antiguos mexicanos. Entonces me puse a trabajar en ello, y desde luego pues tuve que ir a leer a Lévi-Strauss, a los estructuralistas del mito en Grecia, en Roma, en la India, y por ese camino llegar a descifrar que el lenguaje del mito pues es un lenguaje especial, que tiene su estructura, sus símbolos, y que hay que conocer para poder penetrar en el significado profundo del mito. Y así yo llegué a estudiar los mitos del México antiguo, los mayas, los nahuas, los mixtecos, que están escritos en un libro maravilloso en puras imágenes, y así empecé a adentrarme, a conocer el lenguaje de los antiguos mexicanos, que es un lenguaje de imágenes. Y por ahí pasé después, ahora este último libro, a la historia política. Cómo se construye el Estado, cómo se construye el poder. Y otra vez es una historia que se narra en imágenes, de modo que ahí puede uno aprender. Y ahora, afortunadamente, se ha descifrado ya la escritura de los mayas. Desde fines del siglo pasado, ya los expertos están leyendo lo que escribieron los mayas en su lenguaje, de modo que por primera vez en la historia del mundo antiguo estamos leyendo una historia narrada por ellos mismos. Y esa historia está en las estelas, en los monumentos, en los códices, y cuentan lo de siempre, lo que se contó en Mesopotamia, en China, en la India, en Grecia. Es la historia del poder, cómo se construye el Estado, cómo el rey, o como se dice en maya, el ajau, o el tlatoani en náhuatl, crean el cosmos, son coronados por los dioses, y luego van narrando sus conquistas, sus aventuras y la protección de los dioses. Entonces es una historia extraordinariamente rica que nos da una apertura nueva. Este libro en eso es bastante original, porque hasta ahora no habíamos escrito una historia del poder. La mayoría de nuestros expertos en el México antiguo habían trabajado lo más visiblemente espectacular